Lejos de La Habana maravillosa y esos lugares turísticos conservados para deslumbrar a los visitantes, existe un lugar apartado. Un lugar casi místico donde se mezclan las clases sociales, donde el toque del tambor rompe la inercia, donde el ritmo es libertad y soltura. Sean bienvenidos a Centro Habana. Sean bienvenidos al Callejón de Hamel. Bueno, familia, aquí estamos con Elías Acef, el asistente general del Callejón de Hamel. Exacto. Elías nos va a dar un tour por acá y nos va a dar una explicación de todo lo que estamos viendo acá. Bueno, de todo lo que van a ver ustedes próximamente. Bueno, primero que todo, mucho H a los seguidores de Spartan Blog. Y es bueno e interesante que personas como él nos recorran a La Habana, pero La Habana diferente, La Habana de la gente de barrio, La Habana donde las personas vienen a disfrutar, donde puede venir el barrendero, el borrachito de la esquina o el intelectual más inteligente de toda La Habana. Bienvenidos al Callejón de Hamel, que es el primer complejo de murales y esculturas inspirados, dedicados a las tradiciones de origen africano. Esas tradiciones de origen africano que muchas veces son malentendidas y tergiversadas y tildadas de oscurantismo, magia negra, pero sin embargo forma parte indispensable de nuestra identidad nacional y nuestra identidad cultural. Un solo pintor, digo fue, porque murió hace poco, Salvador González Escalona, hace 8 meses murió. Salvador González Escalona, pintor camagüeyano, que nace en el 48, que en 1990 comete un acto de transgresión y transformación del espacio urbano y comienza a hacer toda esta obra, que él no se iba a imaginar que esta obra llega a tener una connotación importante a tal punto de que cambie el mapa cultural de Centro Habana. Callejón de Hamel es un espacio que está para homenajear a esos ancestros africanos que fueron traídos a Cuba. Recordemos que 1.300.000 africanos, alrededor de 1.300.000 africanos, fueron traídos a Cuba como esclavos y desde 1523 hasta 1873. Y como resultado de esto vamos a practicar en Cuba 4 religiones de origen africano. La más popular va a ser la mal llamada santería, que es la mezcla del culto yoruba de Nigeria con elementos del catolicismo, un concepto muy superficial, pero es el que todo el mundo maneja. También tenemos la cultura arará, que vino del Benín, la sociedad secreta Bakwa del sur de Nigeria y las reglas de Palomonte, y de que vino fundamentalmente del Congo. Y a todas esas prácticas simbólicas de estas tradiciones, Salvador se inspira y le brinda un homenaje. Él comienza en 1990, recordemos que en ese momento los temas de murales no políticos censurados no existían mucho, y complejos de murales como estos tampoco, y a la vez no estaba declarado el libre ejercicio religioso, que no fue hasta 1991-92 con el 4º Congreso del Partido que se declara el libre ejercicio religioso. Salvador rompe con todos esos esquemas y legitima y visibiliza todas estas prácticas, todas estas culturas. El proyecto comunitario es importante, o sea, esta parte sociocultural que tenemos es importante porque este lugar está hecho para la comunidad y con la comunidad. Muchos turistas vienen, no es un proyecto turístico, las pirámides de Egipto no fueron hechas para el turismo, sin embargo, por el atractivo que tiene van muchas personas, el Callejón de Hamel sucede. Y el Callejón de Hamel, por supuesto, tiene que ser sustentable, es un proyecto sustentable donde es independiente, por esa parte no recibe ningún financiamiento de ninguna institución, sino que se sustenta por la propia autogestión, fundamentalmente con la venta de las obras de pintura. Aquí hay diferentes murales inspirados en los diferentes deidades, en los diferentes elementos de la cultura de antecedente africano. Por ejemplo, tenemos este que está inspirado en Yemayá, la diosa del mar, la maternidad, la fertilidad, de la santería, que el nombre más adecuado es regla de Oshaifa. Recuerde que santería viene por esa necesidad de los africanos de esconder sus tradiciones detrás de
del elemento católico que fue importante en la colonia, y fue un nombre despectivo que utilizaron los foráneos, fundamentalmente los españoles, para describir la adoración de los africanos a esos santos católicos que ellos cargaban en los días de procesión. Realmente ellos escondieron, utilizaron el manto católico para poder mantener sus tradiciones. Este es un fenómeno mucho más profundo que entra dentro de la transculturación, el proceso de sincretización o hibridación, como intelectuales quieran llamarle, o las personas quieran llamarle, pero fue un proceso donde hoy día elementos del catolicismo usted puede verlo dentro de las prácticas del universo de la santería. Este mural, por ejemplo, está inspirado en la sociedad secreta Abacuá, la sociedad, vamos a decirle solamente para hombres, la sociedad secreta Abacuá, que tan importante es en la conformación de nuestra identidad, aunque muchos quieran negarlo, pero que también influye en la rumba, porque la rumba tiene elementos fundamentalmente de la cultura del Congo y del grupo de tambores y de la música de la sociedad secreta Abacuá. De hecho, hace poco se dio una conferencia muy interesante aquí sobre la influencia de la Abacuá dentro de la rumba. Aquí, como pueden ver, vienen todo tipo de personas. Las personas vienen el domingo de la rumba, es un momento de unión, es un momento de fraternidad, donde se socializan identidades, lejos de negociarse. O sea, donde las personas comparten su conocimiento, porque todas las personas aquí somos portadores de una cultura, no importa cuál cultura sea, pero todos somos portadores de una cultura, y en este lugar socializamos esta cultura, compartimos experiencias y sobre todo nos divertimos al compás de la rumba. Es un momento de esparcimiento, pero también de análisis, es un momento de conocer sobre estas tradiciones. De la Casa Museo de Salvador González, bueno, aquí puedes tomar el trago típico del lugar, el negrón, con miel, albahaca, limón, un trago que lo creó la esposa del pintor, se llama el negrón, con miel, albahaca, limón, ron. A ver, Joel, explícame el negrón para los suscriptores de Spartan Blog, de mi socio. ¿Cómo está, mi hermanito? El negrón es un cóctel, el típico del callejón, solamente con albahaca, zumo de limón, miel de abeja, agua gaseada de hielo y una pizquita de vitamina R, de ron. Mira la albahaca aquí, que la albahaca dentro de las religiones de origen africano es mágica, es importante, es de todos los orishas, y para la salud también tiene que ver con el estómago y por la... es buena, refrescante, y dicen que es afrodisíaca también. Aquí tenemos algunas de las personalidades que han visitado el callejón. Tenemos aquí a Jimmy Page de Led Zeppelin, yo que fui rockero y hippie en la época de los 90. Jimmy Page, yo era fanático de Led Zeppelin y nos sorprendió un día Jimmy Page aquí. Salvador, cuando estuvo en los Estados Unidos, en la casa donde asesinaron a Malcolm X, en el centro Malcolm X and Betty Shabbat. Cuando él estuvo en Jamaica también. Aquí estuvo Alicia Alonso, por supuesto, legitimó este lugar, o sea, desde el punto de vista intelectual. Algunos amigos, algunos músicos importantes, periodistas, el Ambia, que también venía mucho aquí. Y bueno, esta es la Casa de Salvador, que también funciona como restaurante, como esta necesidad de reinventarse para sustentarse económicamente, con todas las cosas legales, ¿entiendes? Pero bueno, hacemos también un restaurante para grupos y esos que vienen acá. Estamos frente a la enganga. La enganga es una representación cultural, artística de las reglas de Palomonte. La enganga, que es lo que tenemos aquí, es ese receptáculo mágico, centro de todas las energías que se trabajan en esta cultura. La energía de la naturaleza a través de elementos naturales y también las energías de los espíritus del muerto. Porque en esta cultura, a diferencia de la santería que adora a los espíritus, que trata de ganarse el bienestar de los espíritus a través de ofrenda, en este caso las reglas de Palomonte, usted puede manipular el espíritu del muerto y utilizar el espíritu del muerto para hacer algunos trabajos, para llegar a hacer, para tener un final determinado. Entonces los paleros, que han sido muy catalogados de elementos negativos, de personas no gratas, sin embargo los paleros conocen mucho sobre la medicina verde
sacerdote y conoces mucho sobre cómo resolver problemas espirituales y materiales en vida y no cuando usted se muera de forma efectiva. La tradición está en que vengas al Callejón de Hammer y tocas la campana para tener buena energía. Entonces ahora tú, en representación de tus seguidores, toca la campana para que te traiga mucho H. H, para ti. Ay, de nuevo, que no tocaste fuerte. Así, H. Ya saben los suscriptores, van a tener H para este año. O sea, la rumba, ¿dónde nace? En los barracones y sobre todo en los solares habaneros y de matanza. Entonces, ¿qué lugar más cerca de ese lugar de nacimiento que el Callejón de Hammer? Que es un solar gigante, un solar al aire libre. Es un escenario natural para la rumba. Entonces, por eso también, entre otras razones, es considerado como el termómetro de la rumba, porque aquí viene una rumba no de lentejuela, no una rumba de salón, sino una rumba de barrio, una rumba de solar, una rumba que viene el socio, viene la socia, viene un intelectual, viene un turista y todo el mundo se une a disfrutar. Como puedes ver, todos estos murales, que es la esencia del Callejón, que es lo más importante del Callejón, que es la obra de Salvador González, que fue motivo para tener todo lo que tenemos hoy. Salvador González se enfrentó a muchas negativas, a muchos contratiempos. Imagínate tú, empezar con tinta de imprenta que a los 3 meses se caía, allá después pintar con acrílico, con pintura especial y restaurar todos los años o cada 6 años, 5 años, porque estamos cerca del malecón y también en contra de las inclemencias del tiempo, pero en contra también de las personas que son inconscientes, que maltratan los murales. Entonces hemos tratado de crear una conciencia para que las personas tengan sentido de pertenencia y cuiden lo que en realidad le da vida a este callejón. Recuerda que el callejón movió el mapa cultural. Lidia Cabrera hizo lo que le llaman la Biblia de la santería, aunque no funge como tal. El Monte, que es uno de los libros muy interesantes sobre esta cultura, que en su momento fue un libro de descubrir secretos y de descubrir elementos de las tradiciones que no se habían escrito antes. Entonces este mural está dedicado al libro El Monte y a su autora Lidia Cabrera. Tenemos esta escultura que va a estar representando a Xangó, el dios del fuego, el trueno, por supuesto. Salvador estaba iniciado en el misterio de Xangó, o como dicen popularmente, se hizo santo. No me gusta decir eso, sino que está iniciado en el misterio de Xangó. Xangó, que es uno de los orillas importantes del panteón que tenemos aquí en Cuba. Y también está dedicado a ese proceso de sincretización, donde adentro normalmente ponemos una Santa Bárbara. Los 4 de diciembre ponemos una Santa Bárbara que representa esa mezcla entre el cristianismo y las religiones de origen africano que se dio en Cuba, producto de ese proceso de hibridación, de mezcla, de sincretización o transculturación, como quieran decirle. También el parque, las bañaderas, el arte reciclable está presente en el Callejón de Hammer. Es uno de los aspectos esenciales del callejón, hacer arte con reciclable. No existía en muchos lugares y Salvador comienza a hacer arte, primero porque no tenía nada cuando empezó, no tenía ni pintura, y segundo porque vio en la basura un potencial para poder representar. Aquí se desacraliza muchos aspectos de la religión, se desacraliza y se redimensionan objetos que aparentemente eran desechados, que no tenían ningún valor, y sin embargo, a partir de la concepción de Salvador de refuncionalizar objetos, porque hoy día no se puede hablar de rumba, no se puede hablar de arte en la calle, de proyectos comunitarios, de tradiciones de origen africana, si no se habla del Callejón de Hammer. Este parquecito es un parque que estamos haciendo, hemos estado haciendo por mucho tiempo con nuestros recursos para tener un espacio para las conferencias, para que los artistas se cambien. Vamos a hacer un espacio de deporte allá atrás también. Tenemos un huerto donde cultivamos algunas plantas para aquí, para la gente del barrio, para nosotros. Y bueno, es un parque multifuncional que estamos tratando de que cobre vida a partir de que podamos terminarlo y brindarle servicios a la gente del barrio con los recursos del Callejón de Hammer. Aquí tenemos la escuela con la que nosotros tenemos un vínculo importante. He de decirle, déjeme decirle, que la dirección del Callejón ahora es por la hija del pintor Jacqueline González, que debe estar por ahí.
Jacqueline González, que es la directora del proyecto ahora, y bueno, juntos a sus colaboradores estamos tratando de seguir el proyecto y ver que la huella que dejó Salvador González no se muera. Aquí vienen personas de todo tipo, vienen personas de todos los países del mundo, vienen guías, vienen personas que inclusive cristianos, aquí han pasado o formamos parte de un circuito que hacen las religiones protestantes, que todos los años vienen a La Habana a hacer un congreso y muchas veces pasan por aquí, por el callejón de Hamel, de los cristianos también, católicos, de los cristianos protestantes, de muchas personas interesadas en estos temas y el trabajo comunitario vienen al callejón de Hamel como un símbolo de esta acción cultural. Y tenemos un mural dedicado al tiempo. Esto es una de las frases más importantes que Salvador ha escrito: dice, puedo esperar más que tú porque soy el tiempo. Este mural está dedicado a Obdudua, el dios del tiempo. Esto fue el año 1993. Este mural está inspirado en el oráculo de Ifá. O sea, no sé si saben que la santería consta de dos cuerpos litúrgicos: el culto a los orishas y el culto al oráculo de Ifá, o el oráculo de Ifá. El oráculo de Ifá es un sistema adivinatorio, según dice, pero los intelectuales lo llaman como sistema predictivo interpretativo, donde se analiza o se descubre o está el conocimiento del destino de las personas y su interrelación con los elementos de la naturaleza. Está dedicado al tablero de Orula, que es donde se hace la adivinación, y a ese Orisha que es Orula, que es el dios de la adivinación, el dios sabio, y el que fue testigo de la distribución del destino de las personas y el Aché en el mundo. Recuerda que Aché, como empecé al principio, el Aché es la energía que proviene de esa fuente superior, de ese ser superior, Olodumare, Olofuin, Olorum, en la Yoruba, Olodumare, en Cuba, Olofi, pero el Aché es lo que nos da vida, el Aché es lo que invocamos en las ceremonias de santería para resolver problemas, para seguir adelante, y Aché es lo que siempre le decimos a las personas, como decir bendiciones, decimos Aché para ti, como una especie de desear lo bueno para todas las personas. Y espero que todos los suscriptores que ustedes tienen, bueno, puedan leer un poco más sobre estas tradiciones, que es interesante, o puedan venir al callejón de Hamel y disfrutar de una rumba para recibir el Aché de los tambores. Vamos para allá. Estamos en el estudio Galería antiguamente de Salvador, ahora de su hija, y como ven, la bienvenida te le da el Gua, Ogún o Chosi, parte de estas tradiciones. Tenemos a la Santa Bárbara, tenemos obras pequeñas hechas por los asistentes del pintor. Y su obra de caballete, que ahora tenemos pocas obras porque hay una exposición ahora mismo en la Casa del África por un mes, que se le hizo un homenaje a Salvador. En la Casa del África está la mayor parte de sus obras. Hay 20 obras aquí. Bueno, aquí tenemos otras obras de Salvador González Escalona. Como te puedes fijar, son obras que mezclan el cubismo, el surrealismo, el abstracto, que rememora todo ese arte africano, que muchas de estas tendencias artísticas que fueron etiquetadas en Europa fueron tomadas del arte africano como tal. Se puedes ver aquí Salvador cuando uno de sus murales en Filadelfia, y bueno, otros murales que él hizo en el mundo. También tenemos actividades para los niños. Es importante, los niños en el callejón de Hamel fueron de los primeros que ayudaron a Salvador a hacer este lugar. Tenemos la actividad todos los sábados, pero también tenemos talleres para los niños de pintura, baile, teatro y diferentes talleres que vamos conformando en dependencia de las necesidades. También tenemos un espacio para el adulto mayor el último viernes del mes, donde difundimos los boleros, la música tradicional, el feeling, porque el callejón de Hamel también fue el lugar donde se gestó el movimiento musical llamado feeling. También tenemos la actividad del reggae. Todos los tercer sábados del mes a las 4 de la tarde tenemos el reggae con el grupo Herencia aquí. Sábados, ayer por ejemplo, el segundo sábado del mes tuvimos la peña de raperos que se llama De lo Urbano, que con Charlie Pocarrima y otros invitados también. Y tenemos
actividades fundamentalmente para los niños. Tenemos esas actividades que son las esenciales, pero tenemos otros tipos de actividades. Ya para terminar, porque lo que empieza tiene que terminar, aparte hay mucho trabajo hoy, su youtuber le enseñará toda la actividad que vamos a tener hoy aquí. Pero bueno, quería darle las gracias a Spartan por pensar en este lugar, que es un lugar emblemático de aquí, de Cayo Hueso, de La Habana, y su interés por estas tradiciones. También desearle mucha suerte a todos los suscriptores, sobre todo mucho a Che, que las buenas energías estén con ustedes, y me despido entregándole al youtuber Spartan el lenguaje de bolsillo del Callejón de Hammer, para que la Che nunca le falte. Mi hermano, por si acaso, a Che para ti, a Che para todos los suscriptores y caballeros. Cuando estén por aquí, cuando vengan al Callejón de Hammer, que con gusto serán atendidos. A Che para todos ustedes. Familia, hasta aquí el Callejón de Hammer. Vamos a hacer una directa desde acá muy pronto, así que manténganse conectados para que no se la pierdan. Si les gustó el video, dejen un like, comenten lo que creen de lo que acaban de ver. Recuerden pasar por acá, compartan el video para que le llegue a más personas, y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana que viene. Guana,